Muchas gracias. Y quisiera dar también las gracias por su interés de recibirme aquí. Sé que estamos todos en un lugar emblemático, en la antigua, ¿cómo es? La estación, ¿no? del ferrocarril, mirando afuera. Creo que a alguno de nosotros se le vienen ideas nostálgicas. Señor presidente, ingenieros, ingenieras, muchas gracias por invitarme para darles esta presentación sobre el San Gotardo en Suiza. El San Gotardo es el túnel más largo actualmente, el túnel ferroviario más largo en el mundo. Tiene 157 kilómetros de largo y va a unir de forma más rápida todavía al norte de Europa, a Rotterdam, Ámsterdam, con el sur de Europa, en Italia, con Génova, por ejemplo. Es también una opción muy privilegiada desde el punto de vista ambiental, porque permite transportar más carga en menos tiempo y con menos energía. Esto es una respuesta también a los flujos mercantiles cada vez mayores que se observan en Europa, pero en el mundo como tal en general. Si puede seguir con el... Usted me mueve los... Aquí está. Ya está. Mire, eso es solo para darles un poco una mirada hacia atrás. Cómo se cruzaban los Alpes anteriormente, ya en los tiempos romanos. Era una aventura, sobre todo en invierno. Más tarde, esto es en el año 1220, se construyó el primer puente por la quebrada del río Schöllenen que ven ahí. Esto quiere decir que ya hace 800 años se había construido el primer puente de madera todavía, que a veces ha sido arrancado cuando había mucha agua por el río ahí. Después, en el año 1595, se ha construido el puente de madera, tal como lo ven ahí. Esto, con el puente abierto que ven ahí abajo en la izquierda, empezó el tráfico carrozable, ya por encima del Gotardo, subiendo, como ven ahí, los meandros, ¿no? Subiendo a la montaña, con carrozas de 3 o más caballos que se disputaban el espacio con las vacas, que también tenían que subir a los alpajes arriba en la montaña. Esa es un poco la historia, ¿no? En el año 1872 se inauguró la construcción del primer túnel ferroviario a través del Gotardo. Era una época donde la ferrovía tenía un gran auge en Europa en general y también en Suiza, donde en muy pocos años, en pocas décadas, se han construido centenas, sino miles de kilómetros férreos. El primer túnel férreo a través del Gotardo, con una longitud de 12 kilómetros, un túnel que se sitúa a 1100 metros de altitud sobre el mar, un trabajo colosal que implicó varias miles de trabajadores, sobre todo viniendo desde Italia. Ese túnel se inauguró en el año 1882, quiere decir 10 años más tarde, lo que era en un tiempo récord, y todavía hoy está en funcionamiento. Los trenes que actualmente pasan de norte al sur, que pasan por el Gotardo, siguen utilizando la vía férrea y el túnel construido hace 140 años, ¿no? Casi. Ok.
que manejar esto. El tren en Suiza no es el único método de locomoción a través de los Alpes. Se ha también abierto un túnel rodoviario, ahí ven, un túnel rodoviario que fue inaugurado en el año 1980, que tiene un tamaño de 17 kilómetros, es uno de los más largos túneles para vehículos en el mundo. Todo esto, el tren y la rodovía, las carreteras, como una respuesta al transporte, a los desplazamientos cada vez mayores que conoce el mundo y que conoce Suiza. Suiza se sitúa en una cordillera. Esa es una situación muy conocida en Colombia, ¿no? Que tiene 3 cordilleras. Suiza es una, son los Alpes, que son como una franja, una barrera entre el norte y el sur. Una franja que tiene que ser cruzada también. Tenemos un flujo muy intenso de vehículos y de camiones a través de Suiza. Y lo que ha constituido desde muy temprano ya una preocupación tanto de la población como del gobierno suizo para reducir el flujo, sobre todo de transporte pesado, y para transferir el transporte de carga de las carreteras al riel, para así poder ganar en eficiencia y también poder liberar las carreteras, las calles para la circulación de las personas. Suiza es un país en la montaña bastante exiguo, donde no hay simplemente espacio para construir otra autopista y otra más para permitir el flujo cada vez mayor. Hay que cuidar mucho el espacio disponible, y es lo que se hace con esta política, que tiene como objetivo de transferir cuanto más se puede el transporte de carga de la rodovía al ferrocarril. Para darles un ejemplo, en el año 2000 hemos tenido 1.4 millones de camiones cruzando Suiza. Gracias a esta política que hemos llevado de transferir el transporte de cargas de la ruta al ferrocarril, hoy este mismo número se eleva a 1 millón de camiones. Es una reducción notable, sabiendo sobre todo que en este tiempo el transporte de carga como tal se ha incrementado mucho. Todo esto se respalda no solo en una política de gobierno, se respalda en votaciones populares, donde el pueblo suizo ha votado ya en el año 94 de limitar o de prohibir la construcción de transversales adicionales rodoviarias a través de los Alpes. Era una decisión del pueblo de no construir más carretera y de emprender todo lo posible para llevar la carga al ferrocarril. Les voy a dar aquí unas cifras de la relación entre el riel, el tráfico ferroviario y el tráfico vial. Ustedes ven que en Suiza, que es CH, 2/3 partes del tráfico pasa por el riel y solo 1/3 parte por la carretera, mientras que en Francia, que está en el centro, y en Austria, que es el A, la relación es muy otra. Ahí la vía, la rodoviaria, tiene una importancia mucho más grande que en Suiza. Lo que hacemos en Suiza no es algo que hacemos exclusivamente para Suiza. Suiza es un país que se sitúa en el corazón de Europa, es un nudo de conexiones
como dije, ¿no? Entre el norte de Europa, entre Ámsterdam, pero también Bruselas, París, Köln, y el sur con Milano, Génova y Bolonia. Entonces, este esfuerzo de construir esas conexiones ferroviarias de norte al sur, de sur a norte, se inscriben en un esfuerzo del continente de aumentar la capacidad del sistema ferroviario para poder manejar los flujos cada vez más grandes de movimientos de carga y de personas. Creo que ahí se ve muy bien esto. De nuevo, en Suiza, estas transversales a través de los Alpes se articulan en dos ejes. El primero, el que se ha construido primero, es el Lötschberg. Aquí sería este túnel de 15, un poco más de 15 kilómetros de largo, que se ha abierto en el año 2007. Y el segundo eje, que es el Gotardo, que se va a inaugurar el 1 de junio este año, complementado por el túnel del Cheneri, que también tiene unos 15 kilómetros, que será inaugurado en el año 2020. Un tema fuerte para todas estas obras es el tema de las finanzas. ¿Cómo lo pagamos? ¿De dónde sacamos los recursos para estas obras tan fuertes? Ahí ven primero los costos totales y ahora hablo de toda la red, no solo del túnel, hablo de la red desde el norte hasta el sur. Los costos totales son de 23.5 mil millones de francos suizos, que serían 24 mil millones de dólares. Esta suma se paga, se junta con un 60% de impuestos sobre los vehículos pesados, un 30% de IVA y un 10% de tasa sobre la gasolina. Este modelo de financiación, que se llama Alptransit, también ha sido aprobado en una votación popular por los votantes en Suiza en el año 1998, lo que le da una estabilidad muy fuerte. Un punto importante aquí es 60% impuestos sobre vehículos pesados. Suiza ha introducido un sistema que tasa los camiones por carga, por tonelaje, por kilometraje y por polución aérea. Cuanto más carga, más kilometraje, más polución, más paga. Los camiones más nuevos que polucionan menos van a pagar menos. Ahora, lo que se recauda de este impuesto no va al tráfico rodoviario, sirve para financiar el tráfico ferroviario. Esto se pueden imaginar que ha suscitado muchos debates en el país, porque los unos financian algo que en el fondo ellos no van a necesitar realmente, pero es una voluntad de la gente, del pueblo, como he dicho, de transferir el transporte de carga de la ruta al ferrocarril. Y el país se ha dado los medios para poder financiarlo. Ahora fíjense también que he hablado, ¿no?, del año de la votación de esto del año 98. Todo eso son procesos que se han preparado, que han llevado bastante tiempo. Para ver aquí, eso sería ya un croquis, una descripción, ¿no?, del nuevo tren que pasa aquí por el túnel de 57 kilómetros.
por el segundo túnel por el Monte Ceneri, que todo es desde Zurich a Milano, son 220 kilómetros. Ese tren pasa a 550 metros de altura, mientras que el anterior, que cruzaba la cumbre, ¿no?, de la montaña, cruzaba la montaña a una altura de 1100 metros sobre el mar. Aquí tienen de nuevo una descripción de los tiempos. Los sondeos que empezaron ya en el 96, sobre todo queríamos saber cuáles son las zonas geológicas complejas. Había, por ejemplo, el temor que en una zona dada habría como una roca muy cristalina, llena de agua, que cuando uno perforaba un túnel que se iba derrumbando poco a poco, ¿no? Tú sacas y se te vuelve a caer siempre de nuevo de este material. Eso era un gran temor y por eso esos sondeos, la instalación de infraestructuras previas, las galerías, obras viales, las circunvalaciones, etc. Finalmente la excavación empezó en el 2000, duró 10 años. Y la obra gruesa otros 6 años y termina este año con la inauguración del Gotardo, del túnel, el 1 de junio. La puesta en marcha comercial acontecerá el día 16 de diciembre, cuando en Suiza cada año se adaptan los horarios de los trenes, ¿no?, para coordinar esto. Aquí lo ven todavía mejor, un poco en las diferentes fases. Se ha trabajado desde el norte, se ha entrado aquí, se ha trabajado desde el sur, se ha abierto un túnel de acceso desde Faido, se ha trabajado aquí, y se ha hecho primero como un elevador, ¿no? También un túnel para acceder aquí, trabajando finalmente desde 4 puntos de ataque para avanzar en esta obra. Y primero, cuando se abrieron esos túneles, ¿no?, de acceso para estudiar mejor la geología, pero una vez que era conocida, trabajando desde ahí para atacar la roca, para hacer el túnel. Aquí ya un poco más detalles. Son el Gotardo, ¿no?, el túnel, son 2 túneles separados que se utilizan cada uno en solo una dirección, con 2 estaciones de multifuncionales, como lo llamamos, aquí una en Cedrún y la otra en Faido. Multifuncionales porque sirven, ya ven que si viene el tren de aquí y acontece algo, hay un problema, se lo puede llevar del otro lado, y aquí también, ¿no? Así. Los trenes pueden cruzar a la otra vía por si hubiera algún problema, algún incidente en una de las vías. Estas estaciones multifuncionales son también lugares para emergencias. Después les voy a mostrar una película. Esas multifuncionales aquí y ahí, donde los pasajeros pueden salir, se pueden evacuar a un túnel separado que recibe aire fresco por separado, por donde las personas pueden ser evacuados. A ver. Sí, pasamos a la película. Ya viene, creo.
The Gotthard Massif in the Swiss Alps, obstacle between north and south. For more than 130 years, trains have traveled through spiral tunnels that climb some 600 meters up to the tunnel portals at Göschenen and Airolo. The historic North-South Link, a pioneering achievement by the railway builders of the 19th century. But for the railway through the Gotthard, a new era will soon begin. In the future, the trains will travel beneath the Alpine Massif on a route with minimal gradients and generous wide radius curves. The Gotthard Base Tunnel is the world's longest tunnel. Together with the Chenery Base Tunnel, it will make the flat route through Switzerland reality and a component of the European high-speed network. Passenger trains traveling at up to 250 kilometers an hour will shorten the journey time between Zurich and Milan to less than 3 hours. 1998. The Swiss people say yes to the new rail link through the Alps, or NRLA for short. That means yes to transferring goods traffic from the roads to the railways. Yes to a flat route under the Alps and a clear commitment to a modern, forward-looking transport policy. For 11 years, the tunnelers bored and blasted two 57-kilometer-long tubes through the mountains. In 2010, they celebrate the breakthrough of the Gotthard Base Tunnel. A big day for Switzerland and Europe. It's now the turn of the railway infrastructure specialists to work round the clock on the Gotthard Base Tunnel, who equip the tubes with state-of-the-art railway systems. The gigantic construction project will soon be complete. Farther south between Bellinzona and Lugano, the second section of the flat route is taking shape, the Chenery Base Tunnel, 16 kilometers long, the second major construction project of the NRLA on the Gotthard route. The work is proceeding at full speed. The first trains will travel through here in 2019. The tunnels cannot operate without approach routes. In some places, virtually the entire traffic infrastructure of roads and railways must be completely rebuilt. Bridges, underpasses, roundabouts, roads, and embankments. Only by doing so can the tunnels be integrated into the railway network. The headquarters of Alp Transit Gotthard Limited in Lucerne. Everything comes together here. As the construction principal, Alp Transit Gotthard Limited controls and supervises the construction, costs, standards, and deadlines of the Gotthard and Chenery base tunnels. The new rail link through the Alps is truly the heart of Switzerland's forward-looking transport policy. And with the Gotthard Base Tunnel, the world's longest railway tunnel is being constructed, so we're building a world record. The new rail link through the Alps is Switzerland's biggest ever environmental protection project, not only because of transferring traffic from road to rail, but also because we're attempting to give something back to nature. For example, by creating new habitats for plants and animals, or returning streams and rivers to nature. When trains start to travel through the Gotthard and Chenery base tunnels, a new era of transalpine transport will begin. We're building the future. The Gotthard Massif in the Swiss Alps, obstacle between north and south. Vuelva a la presentación de antes, por favor. Ahí vamos. Bueno, ya esto era para darles un poco una impresión visual
más fuerte todavía, después de lo que he podido explicar. Voy a seguir con algunos detalles. Ya he hablado de las diferentes zonas geológicas. Son 4 macizos generales, ¿no? El Are Massif, o 3, el Are Massif, el del Gotardo y ya de la península de los Apeninos, más otras estructuras geológicas que hay entre dos que han levantado muchas dudas, ¿no? y desafíos que tenían que ser resueltos durante el trabajo. Para la precisión, quiero mencionarlo, ¿no? Que se ha atingido en este trabajo. Cuando se juntaron de ambos lados, del norte y del sur, el 15 de octubre del 2010, había una desviación horizontal de 8 centímetros y una desviación vertical de 1 centímetro. Eso es bastante remarcable. ¿Cómo se han hecho los túneles? Se han utilizado tuneladoras. Aquí ven una. Una tiene un largo de más de 400 metros. La cabeza, como lo han visto antes también girar, tiene 9.5 metros de diámetro. La cabeza va apoyado con una presión de 2.000 toneladas contra la roca. Se va comiendo la roca, la transporta hacia atrás, la hace menudisa y sale atrás. Y la tuneladora también ya en su camino está estabilizando las paredes del túnel. Este sistema se ha utilizado para excavar un 75% del Gotardo. Los restantes 25% se han hecho con el método convencional, con explosivos. Hablé antes de los... espero, no se ha movido. Ahí viene. Eso es el túnel, ¿no? de salida en Faído. El acceso de arriba, no en Cedrún, disculpe, el acceso desde arriba para poder primero acceder a la obra, y ahora se utiliza como camino de evacuación en caso de incidencia. Medidas de aseguramiento, como ven, ya he dicho que una parte lo hace ya la tuneladora. Esos trabajos de aseguramiento son muy importantes porque la obra aspira a tener una vida útil garantizada de 100 años. Y entonces se crean los soportes activos o soportes pasivos en esta roca, donde hay situaciones con más de 2.000 metros de roca por encima, un peso enorme que tiende a cerrar un túnel a lo largo de los años, ¿no? Un sistema que han desarrollado son como tubos, un tubo dentro del otro, tubo como un arco, ¿no? Con intersecciones, con 8 intersecciones que son compresibles. Entonces, si la roca se mueve hacia abajo, el peso va a comprimir estos dos tubos, que van a adquirir una solidez cada vez mayor, ¿no? Y eso se hace cada cuantos centímetros para darle estabilidad a la obra. A ver si avanzamos. También el clima. Si no se toman medidas ahí adentro en la montaña, la temperatura puede fácilmente llegar a 45 grados centígrados. Se ha decidido durante la obra
no estaba claro el tipo de revestimiento que querían darle al túnel, y decidieron esto cuando conocieron las circunstancias, y decidieron crear un revestimiento interior continuo de hormigón preparado in situ. La excavación ha creado enormemente de material, ¿no? que había que sacar. Ahí ven un gráfico. Hablamos de 24 millones de toneladas o de 13.3 millones de metros cúbicos, que representan 5 veces el tamaño de la pirámide mayor en Egipto. Esta cantidad de material, un 90% de este material ha sido reutilizado. Una gran parte ha sido transformado y utilizado para el cemento que era necesario para hacer los revestimientos que he mencionado. Otra parte ha sido utilizado para crear islas artificiales, que son pobladas con vegetación, con animales, y también para asegurar, como vimos en la película antes, para asegurar los bordes de riachuelos o de ríos. A ver. Eso quizás son algunas cifras todavía. No sé si lo ven bien. La mayoría ya lo he dicho, la extensión de 57 kilómetros. El total, ¿no?, de túneles cavado constituye un sistema de 153.4 kilómetros. El túnel solo, antes les he dado la cifra de toda la línea rápida, ¿no?, del norte al sur, que eran 23.5 mil millones de francos suizos. El túnel solo son 9.5 mil millones de francos suizos. No me quiere dar aquí. Sí. Este sistema que se ha construido es integralmente integrado en el sistema ferroviario en Europa. Los trenes podrán circular a una velocidad de más de 200 kilómetros. Se habla de 250 trenes de carga por día, con unos 60 trenes para transporte de pasajeros por día también, que se pueden seguir a relativamente poca distancia, porque hoy en día ya los sistemas de seguridad y de regulamentar, ¿no?, el flujo de trenes está tan avanzado que esto ya no crea preocupaciones de seguridad demasiado grandes. La ventaja de ese tren es, mientras que antes con el tren del año 1882, el tren tenía que subir en espirales para cruzar la montaña arriba a 1100 metros y bajar de nuevo en espirales. El nuevo tren tiene un trazado plano. Eso permite ir más rápido, llevar más carga, tener trenes más largos. Por ahí el efecto también de medioambiental, de ahorrar energía. Todo este sistema en Suiza está conectado a Italia y a Alemania, donde es necesario que se instalen también las estructuras para poder realmente absorber este movimiento, alimentar y absorber este movimiento. Eso es lo que se está haciendo. Suiza apoya en Italia la construcción el ensanchamiento de un corredor que va a traer vagones de mercancía hacia este sistema. Un asunto que también ha surgido es que hoy en día los trailers que se cargan a los trenes tienen
a una altura de hasta 4 metros. Y esto no era el tamaño con el cual se habían construido las infraestructuras anteriores. Así que ahí estamos poniendo al día, permitiendo esos tráileres, ¿no? que se suben sobre las camas de los vagones ferroviarios, para que esos tráileres puedan pasar a través de toda la línea. Claro que el Gotardo ya está equipado para esto. Con esto yo he terminado. Muchas gracias. No sé si hay preguntas.